Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. Basándome en los textos de Jonathan García Allen, vale la pena comentar acerca de algunos signos del síndrome de Asperger, que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al funcionamiento social, a la comunicación, al lenguaje, a la capacidad motora y a las actividades e intereses del individuo que lo sufre, pese a que su inteligencia es normal e incluso por encima de la media. En la actualidad, el síndrome de Asperger o Asperger ha sido descatalogado del Manual del Criterio Diagnóstico del DSM-5 y esta categoría ha pasado a estar englobada dentro de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, cabe explicar en este video sus causas, los síntomas, las señales, para poner en contexto una etiqueta diagnóstica que fue ampliamente usada durante estas últimas décadas. La causa del síndrome de Asperger parece ser la disfunción de varios circuitos cerebrales y las zonas afectadas son en especial la amígdala, los circuitos frontoestriados y temporales y el cerebelo, estructuras que están involucradas en el desarrollo de la relación social. Voy con algunas señales para detectar este síndrome. El síndrome afecta a entre 3 y 7 de cada 1000 niños, entre 7 y 16 años. Se dan más casos en niños que en niñas. La presencia de una inteligencia media alta, puede provocar que se infravaloren las dificultades y limitaciones que presentan los individuos que sufren este trastorno. Poseer un CI o un coeficiente intelectual o cociente intelectual alto no es garantía de una vida satisfactoria, ya que la inteligencia emocional y social es importante para conseguir el éxito personal, académico y profesional. Es fundamental para desarrollar capacidades como la empatía, el juicio social, el sentido común o también las capacidades para poder realizar negocios, las capacidades para negociar. Veamos el funcionamiento neurológico del síndrome. La forma característica de pensar y comprender el mundo que tienen las personas que sufren síndrome de Asperger ha causado muchos debates entre los expertos. Actualmente parece haber cierto consenso en afirmar que el funcionamiento psicológico peculiar de los individuos que sufren este trastorno se puede explicar a partir de varios modelos teóricos. Pese a que estos modelos tienen gran relevancia, hasta el momento ninguno de estos modelos o de estas teorías ha sido capaz de explicar el síndrome de Asperger en su totalidad. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases. Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos, pero Hugo no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan? Si me gustan mucho. Si era una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea...
pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta que Hugo podré llegar a mi necesitaba casa esa y estructura, tomar once y esa rutina, descansar tanto en y el hacer los colegio como en su deberes. casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? ¡Vamos! En los últimos años, las empresas y las industrias cinematográficas han realizado algunas películas relacionadas con personas bajo esta condición. Y así, para que podamos entender cómo es su comportamiento y cómo son sus dinámicas. El déficit en la teoría de la mente, que hace referencia a la capacidad de inferir en los estados mentales de otras personas, en sus pensamientos, deseos, creencias, etc. Y usar la información que se recibe para predecir su comportamiento y buscar el sentido de sus conductas. Es decir,
que la teoría de la mente se va a referir siempre a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, lo que hablamos de la empatía. Los últimos estudios que se han realizado en este campo indican que las personas con el síndrome de Asperger no consiguen formular una explicación al pensamiento o a la conducta de los demás. El déficit de la teoría de la mente entonces provoca imposibilidad de explicar y comprender las conductas propias como las ajenas, y por tanto no solamente resulta imposible predecir lo que harán los demás y sus intenciones, sino que afecta a la mayoría de las actividades cotidianas que influyen en el desarrollo de la persona y el bienestar de los individuos que padecen este tipo de patologías. Por otro lado, tenemos el déficit de la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? La función ejecutiva es la capacidad de mantener activo un conjunto apropiado de estrategias de resolución de problemas con la finalidad de alcanzar una meta futura. Por tanto, se asocia a la intencionalidad, el propósito y la toma de decisiones complejas. Por ejemplo, el control de los impulsos, la inhibición de respuestas inadecuadas y otras cosas. Esto parece ser la causa del mal funcionamiento del lóbulo frontal. Las personas con el síndrome de Asperger tienen un déficit de las funciones ejecutivas, pues su comportamiento y pensamiento es rígido, repetitivo, perseverante. Un ejemplo de este déficit puede ser la imposibilidad de hacer planes, las dificultades de organización, etc. Ahora, la disfunción del hemisferio derecho es otra característica. El HD, hemisferio derecho, es importante para el procesamiento de información visoespacial, para aspectos relacionados con el lenguaje, la entonación, la prosodia, y está relacionado con la expresión e interpretación de las emociones. La disfunción del HD se relaciona con problemas en la vida social, como la interpretación de gestos, problemas en la entonación de los mensajes que se quieren transmitir, problemas con postura corporal, dificultades en la inteligencia de información coherente. Las personas con este trastorno tienen dificultad para captar el significado emocional de los demás, un pobre rendimiento en las tareas que requieren la integración de información visomotora y dificultades en la relación social. Veamos las señales para detectar entonces el síndrome en Asperger. Existen muchas conductas que pueden indicar la presencia de este síndrome. Resumiendo este video, vamos a mencionar unas características de este trastorno. Entonces, empecemos por las dificultades para la interacción social y relaciones sociales limitadas. La falta de empatía con las demás personas. La dificultad para entender y comprender el mundo que les rodea y las emociones de los demás. Pueden reaccionar molestos ante determinados estímulos externos, ruidos, imágenes, luz, frío, calor. Por otro lado, también pueden mostrar retraso motor y torpeza en sus movimientos. Intereses y actividades restringidas, rígidas, sistemáticas y repetitivas. Por otro lado, las conductas excéntricas o poco habituales. Ellos no suelen mirar a los ojos cuando te hablan. Por otro lado, otro signo puede ser que hablan mucho en un tono alto y peculiar. Usan un lenguaje pedante, extremadamente formal y con un extenso vocabulario. Inventan palabras o expresiones idiosincráticas. En ocasiones parecen estar ausentes, absortos en sus pensamientos. Esperamos que esta información nos haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.